Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que hayáis participado en esta webinar que hemos que hemos creado para hablar de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea tras su publicación el pasado día 9 de octubre. Mi nombre es Tara Davari, soy la directora de la sede de Unive Abogados Madrid y me acompaña mi compañero Carlos Moreno, abogado experto en materia de función pública. Como bien indicaba, pues esta webinar se ha creado para poder pues hablar un poco más en profundidad sobre las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, que fueron publicadas, como bien sabéis todos, el pasado día 9 de octubre. Ahora, más adelante, Carlos va a profundizar un poco, pero hay dos ideas que son bastante claras y que van en el mismo camino o en la misma directriz en lo que venimos defendiendo desde Unive Abogados, desde un primer momento para todos aquellos que ya nos conozcáis, que es en el derecho a la indemnización como de la fijeza de todos aquellos empleados que hayan estado en abusividad contratados por parte de la administración pública. Cuando hablamos de empleados, hablamos tanto de interinos como laborales como estatutarios. Bueno, para poder ir dando ya comienzo, hay dos puntos bastante importantes y destacables de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. La primera es que subraya que todo trabajador afectado por abuso tiene derecho a una compensación efectiva con independencia de que haya obtenido plaza o haya cesado y que dicha reparación debe alcanzar al menos el máximo legal previsto en el ordenamiento español, 33 días por año y hasta 24 mensualidades, cuando no existan otros medios adecuados. Además, estas conclusiones dicen que el derecho de la Unión permite la fijeza como sanción legítima cuando el ordenamiento nacional carece de mecanismos eficaces para sancionar el abuso. Hecho esta primera instrucción, voy a darle paso a mi compañero Carlos, que va a compartir con vosotros pues lo que vamos comentando también para que sea más fácil para vosotros ir viendo, pues de lo que vamos hablando y después de una explicación de estas conclusiones, daremos paso a ruegos y preguntas. Bueno, muchas gracias, Tara, y por supuesto a todos los que os conectéis a la charla. Efectivamente, el objetivo es un poco ponernos en contexto tras el dictado de las conclusiones por parte del abogado general de la Unión Europea, por lo relevantes que son, por varias cuestiones que ahora vamos a ver. Pero bueno, os vamos a hacer un pequeño repaso para que nos podamos poner en contexto tras la emisión de estas conclusiones. Como sabréis, venimos de un problema de fondo que ha evolucionado jurisprudencialmente. Disculpa un segundito porque creo que no estamos compartiendo. Ahora sí, ya estamos. Venimos de un contexto, como muchos de los aquí presentes ya sabréis, tras las sentencias del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de febrero y de junio del 24, en la que pues se cambiaba un poco el paradigma, cambiaba radicalmente el paradigma de cara a las reclamaciones de fijeza e indemnización derivada de la abusividad en la contratación temporal. No hace falta que recuerde prácticamente a todos los presentes que el abuso en la contratación temporal por parte de la administración pública es una cuestión prácticamente endémica de la estructura de nuestra administración. Prácticamente desde sus inicios, desde la creación de las autonomías. Por tanto, es un mal endémico que muy difícilmente se puede paliar con modificaciones normativas como se han hecho hasta ahora. La ley, por ejemplo, 20/21 nos estamos refiriendo. Entonces, el problema de fondo, que es lo que identifica el TJUE y el propio abogado de la Unión Europea, es precisamente esta situación estructural y persistente en el sector público español de uso abusivo de contrataciones temporales. Como hemos dicho también, las sentencias clave, que son las de febrero y junio del 24, cambian la situación actual respecto a este tipo de reclamaciones porque vienen a fijar un rumbo definitivo para la solución del problema, que es o el otorgamiento de la condición el otorgamiento de la fijeza como solución para
para paralizar y evitar ese abuso de la temporalidad y, aparte, el reconocimiento de una indemnización que repare el daño causado derivado de esa posibilidad de la contratación temporal. De hecho, las conclusiones del abogado general de la Unión Europea se producen en el contexto de una cuestión prejudicial que eleva el Tribunal Supremo a raíz de la sentencia de febrero del 24. Por lo tanto, es de aplicación directa, y ya no solamente de aplicación directa al caso concreto que trata la cuestión prejudicial, sino que hace un compendio de todas las situaciones que se producen, de todas las situaciones administrativas que se pueden producir en nuestro ordenamiento jurídico y que no se estaban contemplando antes, que realmente, como veremos más adelante, cubre pues, qué pasa cuando se produce el cese o se ha producido el cese definitivo, qué pasa si se accede a la pensión de jubilación y se ha estado en abuso en la contratación temporal, qué pasa si simplemente has dado de baja voluntaria o has renunciado voluntariamente al nombramiento después de años de abuso en la contratación temporal. Entonces, pone, digamos, en contexto todas las situaciones que precisamente van a ser sobre las que entendemos que se va a pronunciar el TJUE en la sentencia que está por dictarse, porque las conclusiones son un paso previo al dictado de esa sentencia. Entonces, ante pues, toda esta sensación que tenemos actualmente de incertidumbre y de desinformación también muchas veces, porque vemos que nos está informando adecuadamente, toda esta sensación de incertidumbre con lo que nos dice Europa y lo que interpretan los juzgados españoles, es normal que se tenga porque, por un lado, se está marcando un rumbo por parte de Europa que no tiene fácil salida o esquiva por parte de la jurisprudencia española, y a la vez tenemos a la jurisprudencia española retorciendo constantemente la misma interpretación para evitar dar solución definitiva al problema. ¿Qué pasa? No es más que una manera realmente de ganar tiempo. Y ganar tiempo de cara a una modificación normativa que se está planteando en la actualidad, y ya se está buscando cómo atajar el problema para, como hemos dicho siempre, que salga lo más barato para la administración. De hecho, cuando estabas hablando de esta modificación normativa, creo que luego vas a profundizar más sobre ese punto en concreto. Habrá que estar, porque hablamos con muchos de vosotros y hablamos de la importancia de reclamar esta indemnización o la fijeza ya, para que no ocurra lo mismo que ocurrió en Italia, ¿verdad? Sí. Que tras esta modificación, tras una modificación legislativa, bueno, pues no se dio esa retroactividad. Aunque luego vamos a profundizar más sobre el tema, es por eso la importancia de que si uno cree que ha estado o se encuentra en abusividad por parte en la contratación, por parte de la administración pública, haya cesado o no, es muy importante solicitar esas indemnizaciones, al igual que esa fijeza, ¿vale? Por esas posibles modificaciones que puedan venir bueno, pues una vez que tenemos estas conclusiones y que estamos a la espera de la sentencia de Europa, que va a ser en el mismo término que estas conclusiones. Exactamente. Entonces, aunque profundizaremos con mayor detalle, pero en resumen un poco de esta contextualización previa, las conclusiones que ha dictado el abogado general de la Unión Europea vienen a producirse en un momento en el que estamos a la espera de una confirmación por parte del TJUE de esa doctrina favorable, lógicamente, a las indemnizaciones y a la fijeza. Entonces, veremos ahora en qué puntos, digamos, ha incidido con mayor contundencia el abogado general, y que van a condicionar, en cierta manera, la decisión del TJUE, a pesar de que no son vinculantes. Estadísticamente, en más del 90% de las ocasiones, el TJUE sigue la propia línea argumental que marca el abogado general de la Unión Europea. Entonces, puntos clave que ataca en las conclusiones el abogado general. La figura del indefinido no fijo no es una solución. Ya lo sabíamos, ya lo había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Viene a profundizar más en ese concepto el abogado general y la vuelve a descartar. Nos hace un poco de gracia todavía ver algunos sindicatos que a día de hoy siguen reclamando el indefinido no fijo, cuando está más que descartada por la normativa, por la jurisprudencia europea. Pero insiste nuevamente que, como parte de las medidas que se habían tomado por parte del Estado español, esta en concreto no ha venido a servir de nada. Es evidente, porque al final es equiparable a la figura del indefinido temporal, que no tiene ningún sentido, pero de nuevo la descarta, y entendemos que esto va a desaparecer de la jurisprudencia española. Precisamente establece también el abogado general, o valora, que no se garantiza con este tipo de medidas planteadas por el Estado español la estabilidad en el empleo. Realmente
no es algo que dé un cumplimiento claro a la directiva del 99, que es la que promueve evitar, lógicamente, ese abuso en la temporalidad. Critica también el establecimiento de una indemnización tasada y con límite. Yo ni siquiera hablaría de indemnización porque la única compensación, porque se llama así, la única compensación que se puede aplicar hoy día por normativa española es la compensación de la Ley 2021. Y es un caso muy concreto, es un caso en el que se produzca un cese cuando vengas de un abuso en la temporalidad y el cese se produzca por cobertura definitiva de la plaza. En la práctica, muy pocas veces se ha abonado esa compensación que no es indemnización, porque tributa por IRPF además. Entonces, es una solución tan escasa y limitada, que además está limitada a 12 mensualidades, que evidentemente es insuficiente, de todo punto insuficiente. Aún así, sin esa limitación de a 12 mensualidades, nosotros siempre hemos valorado como punto de referencia esa indemnización de cara a calcular qué indemnizaciones se podrían reclamar. Pero sabiendo que se iba a descartar antes o después, pero hemos sido bastante más conservadores y la hemos tenido en cuenta. El abogado general de la Unión Europea la descarta definitivamente, como hace precisamente en sus conclusiones. Por lo que ya sabíamos, en realidad, porque no compensan adecuadamente ni disuaden a la Administración, que es un poco lo que busca el TJUE, de cara a prevenir estas situaciones de abuso en la contratación temporal. Sobre los procesos de estabilización, 3/4 de lo mismo que con el indefinido no fijo o la cuantía de las indemnizaciones. Los procedimientos de estabilización no son una solución al problema, no lo han sido, es una obligación de la propia Administración, no se puede plantear como una solución al problema de la abusividad en la contratación temporal y sobre todo no suponen una sanción para la Administración, que es el objetivo de prevenir ese abuso en la contratación, para prevenir ese abuso en la contratación temporal. Por lo tanto, es una medida totalmente ineficaz y suficiente a lo mismo que la compensación que se había establecido, en la Ley 2021. Por tanto, el abogado general de la Unión Europea lo que considera que se ha hecho desde 18 a través de las reformas y de la Ley 2021 y la distinta jurisprudencia, considera que es todo un marco muy teórico, muy abstracto y que para nada en la práctica soluciona el problema que se tiene que solucionar, que es el abuso en la contratación temporal por parte de la Administración pública. Entra, aparte de criticar todo el sistema de medidas que se ha implantado desde Europa, entra a valorar las soluciones que planteaba el TJUE, que es el reconocimiento de la fijeza y el reconocimiento de una indemnización. De cara a la fijeza, esto es verdad que se ha malinterpretado y se ha... hay versiones. Varios medios que de alguna manera un poco, supongo, interesada, pero de manera bastante torticera, han tomado las conclusiones del abogado general de la Unión Europea como la condena a la reclamación de la fijeza, cuando para nada, ni de lejos, estamos hablando de eso. Es más, se ve reforzada. Lo que pasa es que no impone o no considera la obligación de España al reconocimiento de la fijeza, sino que considera que a falta de otras medidas, que sabemos que critica y que no existen, a falta de esas medidas, la fijeza sería la solución. Esto, insisto, se ha interpretado de una manera muy tendenciosa, que para nada se ajusta a la realidad. Veremos a ver cómo resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, en definitiva, si bien no ha impuesto la obligación a España del reconocimiento de la fijeza, le dice que es la única solución cuando no hay otras medidas. Entonces, realmente es la única solución, porque no hay otras medidas, no se han adoptado otras medidas. Podemos entrar a valorar, que es un poco la cuestión de la fijeza, yo creo, pero vamos, es una cuestión que ha evolucionado de pronto, muy rápido, con las sentencias del TJUE del año 2024, pero el Tribunal Supremo se ha encargado muy mucho de paralizar un poco su interpretación. Entonces, ahora mismo, el contexto en el que estábamos, por eso la importancia de las conclusiones del abogado general, es que está en una interpretación muy vaga y muy amplia que no permite su aplicación directa por parte del Tribunal Supremo. Por tanto, va a tener que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien termine por enfocar el camino directo y imponer la obligación, si no lo hace antes el Estado español a través de modificaciones normativas, forzado, evidentemente, por tirones de oreja desde Europa, como
ocurrió en el caso de Italia, que es lo que comentábamos antes. Por eso lo que hemos dicho siempre, sabemos hacia dónde vamos. Lógicamente, la Administración va a tener alguna manera, o a buscar alguna manera de rentabilizar esta pérdida, porque al final le va a salir caro. Buscará la forma en que le salga lo más barato posible, ahí tendrá un margen de actuación, pero el reconocimiento de la fijeza o figura análoga está más que garantizado, porque es la única solución viable. Que no lo interprete el Supremo, lo va a hacer el legislador antes, dejando a mucha gente fuera, por supuesto, para asegurarse que les haga rentable. 3/4 de lo mismo con las indemnizaciones. Por eso, la importancia, con todas aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de hablar, que hoy nos acompañáis, la importancia, si no lo habéis reclamado ya, de iniciar las reclamaciones. Porque sí que vemos que pueda dar, como dice Carlos, que dé lugar a una modificación legislativa, porque al final son muchos millones de euros los que están en juego y que sabemos que el legislador, tras ese tirón de orejas, que lo más seguro, que como decía Carlos, esta sentencia de Europa vaya en el mismo sentido que las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, pues va a suponer una pérdida. Entonces, lo más seguro es que tras este tirón de orejas, pues como ocurrió en Italia, que al final también son dos sistemas muy parecidos, son primos hermanos, el de España e Italia. Son Italia, al final es la armonización de normativa. Es decir, tienden a equiparar sistemas normativos que entran en conflicto con normativa europea, que es parte de las funciones, parte de las prerrogativas de estar en Europa, por supuesto. Precisamente, por adelantar, concretar un poco más lo de Italia, si no lo hemos hecho ya, sí. Veníamos precisamente de un antecedente muy parecido también en otros países. En Italia, al final, vía normativa, se incluyó directamente la obligación pues de indemnizaciones tasadas conforme con el visto bueno de Europa, y es por ello que, como insistíamos desde un principio, sabemos en qué línea va a acabar el asunto. Podemos preverlo, con algunas peculiaridades que podemos suponer que la Administración intentará aprovecharse de ellas, pero va en una sola dirección. De hecho, Carlos, ya existen ciertas modificaciones en convenios, en acuerdos que afectan a interinos y demás, que de hecho, hoy, por ejemplo, EPA, que también ha sido una de las asociaciones con las que nosotros trabajamos, que también nos propuso hacer esta charla, a través de ellos, donde nosotros estamos llevando la impugnación de un acuerdo. Sí, exactamente. Sí, que de hecho es en concreto a todo aquel que fuese cesado se le enviaba más de 6 meses a la bolsa, a la cola de la bolsa de empleo, para precisamente tardar en volver a ser nombrado más de 6 meses y así romper el vínculo laboral y no poder, el vínculo de trabajo, y no poder volver a reclamar por ese concepto. Pero lo estamos viendo, sí, de hecho, en la reforma del Estatuto del Empleado Público ya se están introduciendo enmiendas y distintas propuestas de reforma en la que se reconoce directamente la indemnización. Es verdad que no es definitivo, pero ya se está barajando. Y con letra pequeña, para dejar fuera del reconocimiento de la fijeza a todos aquellos que, a fecha de la presente ley, no estuvieran en abuso en la contratación temporal. Para la Administración sería muy sencillo cesarte el día de antes de entrar en vigor de esa normativa y volver a contratarte 6 meses después. Efectivamente. Un poco la práctica. De esta manera quedarías fuera de todo tipo de reclamación. En el mismo sentido iría con la indemnización. Precisamente sobre la indemnización es sobre lo que más avanza las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. Indemnización que, por recordar un poco, se introduce ya desde la sentencia de junio del 24, como novedad, una indemnización que precisamente no es complementaria. O sea, me refiero, no es excluyente con la fijeza, son cuestiones que se complementan. Se puede reclamar lo uno y lo otro, o solo lo uno o solo lo otro, y que lo que busca es la reparación íntegra del daño. Busca también actuar a modo de sanción para la Administración, es decir, una multa coercitiva para la Administración para que evite volver a abusar de estos contratos temporales, porque sabe que si abusa de ellos le va a salir caro. Entonces, nace o se introduce por vez primera en estos términos en la sentencia de junio del 24 en el caso de España, y de aquí en adelante lo que ha pasado es un poco lo mismo que con la fijeza en cuanto a la ambigüedad en la interpretación por parte de los tribunales. Es verdad que en la jurisdicción social se ha tenido más éxito, pero el abogado general es tajante. Bueno, esto es mucho más tajante y sí que viene a establecer la obligación expresa de España
de proceder a reparar íntegramente el daño causado por la abusividad en la contratación temporal. Es decir, que siempre y cuando podamos acreditar que existe una situación de contratación temporal abusiva, podemos establecer el derecho a esa reparación íntegra del daño y a la reclamación de esa indemnización. Critica, como veíamos al principio, las indemnizaciones que se han contemplado para estos casos, aunque con muchísimos asteriscos, que se han contemplado en estos casos, las critica por ser insuficientes, limitadas, y empieza a hablar a partir de la que considera el TJUE que parece ser más adecuada, que es la máxima que permite el Estatuto de los Trabajadores de 33 días, sin descartar un incremento de esa misma, pero la de 20 días la descarta. Por eso un poco decíamos al principio que nosotros veníamos valorando... En esta misma línea. Claro, lo veníamos defendiendo desde el principio en el mismo sentido, pero de cara a las viabilidades que dábamos o las estimaciones que hemos dado desde el principio, nos fijábamos en la indemnización de 20 días. Lo vamos a descartar, lógicamente lo descartamos ya porque lo normal es que el TJUE fije la indemnización de 33 días, entendemos, como el punto de partida para comenzar a discutir. Luego veremos hasta qué punto podemos subirla, evidentemente. Efectivamente, siempre lo que hablabas, siempre os hemos dado, para aquellos que ya hayáis contratado o que nos conozcáis, siempre hemos hablado de una cuantía de indemnización bastante conservadora. Sí, exactamente. Sobre todo por lo que decíamos antes, la Administración tendrá que encontrar, tendrá un margen, una horquilla de maniobra en la que podrá moverse para, lógicamente, abaratar lo que va a suponer esto para ella. Pero es cuestión de ser razonable, lógicamente. Más cuestiones que señala el abogado general de la Unión Europea en relación a la indemnización, precisamente, que es, aparte de la cuantía y la crítica a las ya existentes y la obligación de resarcir el daño causado, entra a valorar también en cómo acreditar ese daño. Y esto es un problema que hemos tenido a nivel jurídico de cara a las reclamaciones de esta indemnización, porque siempre se habían reclamado vía responsabilidad patrimonial, pero la sentencia del TJUE lo valora de una manera distinta. Entonces, da una vía de entrada totalmente diferente para reclamarla, que no pase por el cauce de la responsabilidad patrimonial, porque no es responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial hay que acreditar el daño individual, un daño moral, concreto e individualizado en cada persona. Lo que dice el abogado general de la Unión Europea es que es una carga desproporcionada para quien sufre ese abuso en la temporalidad acreditar ese daño, porque si se acredita objetivamente que existe una situación de abuso en la contratación temporal, el daño ya existe, porque deriva de esa situación de abuso en la contratación temporal, lógicamente. Entonces, no se puede imponer esa carga probatoria a quien lo padece. Por tanto, no estamos hablando de responsabilidad patrimonial, que es lo que existen muchos jueces, sino en un cauce distinto, pues ya sea una reclamación de cantidad, pues jurisdicción social o incluso una cuestión de personal en caso de funcionarios, estatutarios, etc. Entonces, yo creo que como conclusión principal a las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, lo que más reforzado sale, sin duda, es el derecho a la indemnización y se sigue en la misma línea con la valoración sobre la fijeza, por supuesto. Bien, y aquí ya un poco entramos a qué vamos a tener en cuenta a partir de ahora, qué próximos pasos o qué eventos se nos plantean. Modificaciones normativas. Como hemos insistido, nos tememos, como hemos anunciado desde el principio, una modificación normativa que se adelante al cambio jurisprudencial para dejar a mucha gente fuera. Es decir, ya se está proponiendo modificaciones del Estatuto del Empleado Público que afectará al Estatuto de los Trabajadores, acuerdo marco para el personal estatutario, etcétera, que precisamente permita dejar fuera de las reclamaciones tanto de fijeza como de indemnizaciones a mucha gente. ¿Por qué? Pues precisamente, y lo leíamos el otro día, la letra pequeña que incluyen de si a fecha de la entrada, quien a fecha de la entrada en vigor de la reforma no esté en abuso en la contratación temporal, pues no podrá tener acceso a esas reclamaciones. Muy sencillo. Sí. Cesar a alguien antes de la entrada en vigor, esperarse un tiempo prudencial exactamente, y volver a reincorporar en un momento en el que ya sepas que no te va a reclamar. Precisamente, esto va un poco a la par, o estas prisas por modificar la normativa, va a la par con la inminente sentencia que tiene que resolver del TJUE, que tiene que resolver en la cuestión prejudicial elevada por el Supremo, sobre la que se ha pronunciado el abogado general de la Unión Europea, en las conclusiones que hoy hemos analizado, y tiene que dictar una sentencia que aclare o encarrile todavía más el asunto de la fijeza y la indemnización.
Yo creo que también, perdóname Carlos, que te he cortado, es importante porque no muchas de las personas que a lo mejor nos acompañan o que se encuentran contratados en abusividad, que conozcan que cuando hablamos del abogado general del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, no es un abogado privado ni son unas conclusiones privadas, no, es como si aquí estuviésemos hablando de un fiscal. Al final, como bien sabéis, que a lo mejor al poner un símil, como bien sabéis, muchas veces los jueces van en la misma línea a la hora de publicar sentencias o de la mano de fiscal, que es como un poco este papel del abogado general, que no es un abogado privado ni mucho menos, ¿vale? Quizás no lo explico bien. No, es por ponerlo porque ya con otros grupos que sí que hemos hecho es importante destacar. Me parece bien y didáctico para que se entienda, porque las conclusiones del abogado general son las valoraciones que hace, pues como si fuese un letrado de la administración, pero en este caso de la Unión Europea, son las conclusiones que sacan, que obtiene en relación a un asunto este abogado, que no es vinculante, pero sí necesario antes de que se dicte sentencia por parte del TJUE. Y el TJUE tendrá en cuenta esas conclusiones, que ya decíamos, en más del 90% de los casos sigue la misma línea que estos razonamientos por parte del abogado general de la Unión Europea. Por tanto, son siempre tan importantes sus conclusiones porque permiten anticipar las conclusiones los fallos del TJUE. Exacto. Entonces, bueno, por terminarlo ya, la sentencia del TJUE inminente, que entendemos que va a ser relevante y lo vamos a ver en las próximas semanas, no creo que tarde muchísimo más en dictarse, las modificaciones normativas que van a ir casi a la par, los plazos de prescripción para reclamar, esto es muy importante y lo llevamos insistiendo desde el principio, es más, las modificaciones normativas pueden incidir sobre los plazos para reclamar, por eso, como va a ser una de las medidas que tome la Administración para dejar fuera de las reclamaciones a mucha gente, reclamar cuanto antes. Es nuestro consejo más sincero. Y luego también hemos introducido el tema de la consolidación de la doctrina sobre la reclamación de los pluses para los empleados públicos. Hemos visto que es una cuestión que es bastante interesante, que nos habéis ido formulando muchas preguntas, viabilidades y demás a lo largo de estos días, desde que os hemos ido enviando varios mails. Estos pluses, ¿de acuerdo? Hay varias, ya hemos dicho, hay una consolidación de la doctrina por parte del Supremo, donde, bueno, pues obliga a la Administración al abono de una serie de pluses, también en periodos, cuando uno está de baja, cuando está de vacaciones, incluso que estos pluses se tengan que incluir a la hora del cálculo de las pagas extraordinarias, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de que dependiendo también un poco de las funciones a realizar, donde uno cobra pluses o no, bueno, pues estamos hablando de muchas cuantías que se han dejado de pagar por parte de la Administración referente a estos pluses y sobre todo hemos querido darle también importancia en esta webinar por la prescripción en noviembre de la reclamación de esa parte proporcionar de esos pluses en la paga extraordinaria del año 2021, ¿vale? Esto también es importante que lo sepáis, porque al ser la mayoría de vosotros trabajadores de la administración pública, es importante que tengáis conocimiento de todas las novedades jurídicas y de que existe pues, varias sentencias del Supremo, la última del 2 de octubre de este año, referente sobre todo en concreto sobre el tema de esas pagas extraordinarias. Es importante recordarlo y, por supuesto, ponernos en contacto con nosotros para valorar caso a caso si se puede reclamar para tener en cuenta ese plazo de prescripción. Y muy importante lo que decimos, ese plazo de prescripción porque, bueno, se llega ya y se dejaría de percibir una parte de esa paga extraordinaria, ¿vale? Entonces, ahora, pues, si quieres algo más. No, yo creo que, sobre todo, volviendo al tema de las conclusiones del abogado general y del contexto que tenemos actualmente, ya nos estáis haciendo preguntas, si no te parece. Si sí, podemos empezar a contestarlas. Valoramos un poco. Quieres ir dejando ahí nuestros datos, porque a lo mejor sí que es cierto que vamos intentando responderos a todos a vuestras preguntas, también por el tema de los pluses, aunque si queréis podemos también responderlas ahora, pero si bien es cierto que muchas veces a lo mejor a vuestras preguntas decimos es un caso más concreto que hay que estudiarlo, pues os vamos dejando ya, compartimos nuestros datos para que lo vayáis a apuntar. Las conclusiones generales que sirvan a todos para no individualizar en caso a caso.
Vale, nos preguntan, la primera pregunta es que es fija por sentencia judicial que si se puede reclamar la indemnización por abuso de la temporalidad. Justo en este caso, sí, sí se evidentemente, podría. de hecho, la sentencia judicial que reconoce la fijeza seguramente haya reconocido también la situación de abusividad en la contratación previa. Por tanto, más que debería haber reclamar la indemnización. No obstante, habría que mirar bien el plazo de prescripción. ¿Cuándo has obtenido la sentencia y qué plazo de prescripción podemos manejar para reclamarlo? Pero sin duda sería. El tema de la grabación, entiendo que sí, que lo dejaremos grabado. Agradecerle a usted, bueno, pues el reconocernos esta labor. Y para todos los que ya hayáis reclamado, efectivamente, vuestros abogados de contacto os irán informando, bueno, pues de cualquier novedad que se vaya produciendo. Se ha comentado la forma de proceder. Expidiendo durante 6 meses contra los que se encuentran más perpetuar el abuso supera los 3 años previstos. En Ludi, en concreto, lo que nos preguntas, lo leo en alto, que no sé si se había comentado ya, pero nos preguntas que la forma de proceder despidiendo durante 6 meses a contratados que cumplan 3 años no es perpetuar el abuso al mantener las plazas vacantes un tiempo superior a los 3 años previstos. Claro, en el momento en el que tú, por ejemplo, tienes un nombramiento de interinidad y superas los 3 años, que es para lo que están el tiempo máximo para el que puede estar destinado un nombramiento como interino, ya estás en el abuso, en la contratación temporal. ¿Qué pasa? Que el cesarte y volver a contratarte haría que se concatenara ese periodo con el siguiente periodo. Por lo tanto, seguirías como, al final harías todo un periodo continuado de abuso. ¿Qué es lo que han buscado en muchos casos? Si te cesan y están 6 meses sin volver a llamarte, nombrarte por la misma administración, se rompe, digamos, el vínculo de trabajo o ha pasado, hay jurisprudencia consolidada, ha transcurrido el tiempo suficiente como para que pierdas cualquier derecho a reclamar, derivado de la relación anterior. Es lo que utilizan un poco precisamente para evitarse por reclamaciones de este tipo de fijeza o indemnizaciones porque de repente los años anteriores ya no podrías reclamar por ellos. Y es como si hubieses empezado de cero. Vale, también nos pregunta David que si la realización de la reclamación administrativa sería suficiente o sería necesario denunciar. Bueno, David, pues te podemos confirmar que en vía administrativa no creemos que se vaya a reconocer ni esa indemnización ni esa fijeza, que habrá que acudir a una vía judicial y más si hay un cambio legislativo y demás. Y sobre todo, muy importante, y esto bueno, pues en relación a esta pregunta, muy importante, por favor, que estas reclamaciones administrativas sean realizadas por profesionales, porque si bien es cierto que nos estamos encontrando situaciones de muchos compañeros que vienen de que a lo mejor han decidido darle el caso a sindicatos y demás, y ahora mismo, bueno, pues hemos tenido que acudir a vía judicial, tener que desistir e iniciar casi un nuevo procedimiento. Entonces, David, te recomiendo, por favor, que estos escritos en vía administrativa, estas reclamaciones en vía administrativa que es necesario para acudir a esa vía judicial, siempre se haga con profesionales. De hecho, por ejemplo, en UNIBE, nuestros presupuestos, ¿de acuerdo?, os ofrecen tanto nuestra defensa en esa vía administrativa como en vía judicial, como en vía judicial hasta sentencia firme, ¿vale? Nos vamos a cobrar por ir subiendo de instancias y además algo que nos caracteriza frente a otros despachos, tanto en la reclamación de indemnización como de fijeza, como del tema de los pluses, es la garantía de costas judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si finalmente se perdiera el caso y nos impusieran las costas, es UNIBE quien afronta las mismas y no seríais ustedes. No seríais vosotros. Esto es debido a la garantía que tenemos en nuestro trabajo. Es más, a mí me satisface decir que desde un primer momento alguno, bueno, pues podía pensar que éramos unos locos a la hora de garantizar estas costas, cómo es posible, algunos incluso, esto puede ser una estafa. No, porque sin tener estas conclusiones y desde un primer momento de esa primera lectura, tanto de la sentencia de febrero como de la de junio, hemos podido sacar un trabajo excelente y un poco en el mismo sentido, ¿no?, que esas conclusiones que hemos ido conociendo que hemos conocido el abogado general de la Unión Europea. Entonces, todo ello hace que podamos decir que podemos ofrecer esta garantía de costas judiciales. Totalmente. Vale. Nos hacen otra pregunta que es... Antonio nos pregunta, indemnización tasada y con límite. ¿Hasta dónde? Con 25 años, ¿cuánto es la proporción de la reparación del daño? 33 días y 2 años. Para el Estado, esa cuantía es ridícula. Dificultad probatoria,
cómo se prueba y seguir la misma línea del abogado de seguir el conflicto contra el eje, anunciado esa sentencia en junio, porque se recomienda, pero no lo obligó. La relación que realizó supuestamente a través de Navas y Cusí, o así nos lo explicaron, sería una reclamación previa ya. Son muchas preguntas, pero vamos a ponerlo un poco en contexto. Sobre la cuestión de la indemnización. El problema que tenemos es que no hay una indemnización en el ordenamiento jurídico como la que plantea Europa. No hay cálculos hechos, o sea, no tenemos una figura previa que permita calcular una indemnización concretamente para estos supuestos. ¿Qué figuras tenemos? A las únicas que podemos acudir, porque tenemos que tener un punto de referencia, son la indemnización de los 20 días por año trabajado, que ya sabíamos que es insuficiente, pero aún así la hemos tenido en cuenta como último recurso, la de 33 días por año trabajado del despido improcedente y la cualificada de 45 días. Es decir, la que calificaría un despido como nulo y además una indemnización por carácter discriminatorio. Entonces, esos son los únicos tramos de indemnizaciones que hay, las únicas referencias que tenemos para reclamar. Entonces, hemos visto cómo se nos ha ido dando la razón por parte de Europa en cuanto a la mejora del tramo que se planteaba y que el abogado general de la Unión Europea hable directamente de equipararlo a la indemnización de 33 días por año trabajado, que es la máxima, teóricamente, que permitiría nuestro ordenamiento jurídico, evidentemente es un éxito porque sabemos que se va a mejorar. Veremos si a partir de ahí podemos mejorarla. Sobre la dificultad probatorial, cómo hacerlo prueba, es decir, cómo acreditar el abuso de la temporalidad, es lo que hablábamos antes. No hay que probar un perjuicio individual, específico y daños morales concretos, que es lo que la prueba diabólica que obliga la responsabilidad patrimonial y por eso todas esas sentencias han perdido, porque llegado a la audiencia no se acredita el daño concreto a esta persona, además es algo muy subjetivo, porque para un juez a lo mejor estás en abuso de la contratación temporal y lo has pasado muy mal y para otro eres un quejica. Entonces, hay que partir desde lo que dice, que ya, insisto, defendíamos desde el principio, que establece el TJUE y que ha confirmado el abogado general de la Unión Europea, que es que cuando estamos en una situación de abuso de una contratación temporal, que podemos calificarla objetivamente de esa manera, es decir, contratos temporales concatenados abusivamente, un nombramiento de interinidad excesivamente largo y situaciones similares, sabemos que estamos entre un abuso estamos en una situación de abuso en la contratación temporal. Por lo tanto, solamente el constatar que existe esa situación es lo que ya sabemos que ha generado un daño. Se presume la existencia de ese daño cuando estamos ante esa situación, lo que nos permite reclamar esa indemnización. Seguir la misma línea del abogado del Estado, seguir el conflicto contra el eje. El término contra el eje, esto ya es un poco más jurídico, pero por contestarte muy rápido, que no quiero... el término contra el eje se incluye en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando propone la solución para España, es decir, reconocimiento de la fijeza y reconocimiento de la indemnización siempre que no sea contra el eje. ¿Esto qué quiere decir? Siempre que ni la fijeza ni la indemnización vaya en contra de la propia normativa española. Pero es que no va en contra de la propia normativa española. Porque a los estatutarios, ¿cómo se les hace fijos? Se les ha reconocido fijeza también. A muchos laborales se les ha reconocido la fijeza también y no han tenido que pasar por procedimientos de estabilización de empleo. Entonces, no va contra el eje porque si se quiere se puede hacer. Es más, se ha hecho. La indemnización, tenemos multitud de ejemplos de multas coercitivas para el Estado. Es más, si tenemos una sentencia condenatoria contra la Administración y la Administración no cumple la sentencia, podemos ejecutar sentencia y tener multas y sanciones coercitivas para el funcionario que no quiere aplicar esa sentencia. Entonces, no es contra el eje y en cualquier caso se puede aplicar en nuestro ordenamiento jurídico. La reclamación que se realizó a través de Navas y Cusí, no sé si es realmente, estamos hablando de la reclamación que se hizo a Comisión Europea, no lo somos. No somos muy conocedores de la misma, habría que indagar un poco más. En tu caso, en el caso en concreto de cada uno hay que reclamar. Es particular, eso es. Y paralizar, en cualquier caso, prescripción por tema de plazos o por esas modificaciones que creemos que van a existir, paralizarlo de manera individual. He demandado hace meses y tengo fecha de juicio dentro de 2 años por la saturación de juzgados. ¿Cómo me puede afectar una fecha tan lejana en el juicio? ¿Una posible nueva normativa? No. En este caso, si bien es cierto que el tema de la saturación de los juzgados, bueno, también depende mucho de dónde se interponen las demandas o de las provincias, ¿vale? Pero también es cierto que en este caso a usted no le afectaría esas modificaciones porque usted ya lo ha reclamado, por lo tanto, incluso si hubiera esas modificaciones, sería una prueba oiga, la administración ya está reconociendo, ¿no? Y una cosa que sí nos estamos dando cuenta en la práctica diaria y que a mí no me disgusta tanto,
que se pongan fechas de juicios muy rápidos, que es cuando un juez sabe lo que va a dictar en un tema, efectivamente. Te pone una vista muy temprana. Cuando el asunto es sencillo y sabe ya qué decisión, ¿Qué decisión o qué corriente tiene? Se lo quita cuanto antes. Sí. Entonces, que es verdad que en algunos casos es por carga del juzgado, pero que pongan en una fecha tan alejada la vista a la que podemos renunciar si cambia la jurisprudencia favorablemente y vemos, bueno, y vemos además que el expediente administrativo opera documentos a nuestro favor, podemos solicitar que se falle sin necesidad de vista y adelantar esa sentencia. Pero el hecho de que pongan la fecha tan lejana en muchos juzgados nos da la sensación que más allá de carga de trabajo es que quieren esperar a ver a la sentencia del juez y cómo evoluciona el panorama. El correspondiente pronunciamiento que tendrá que hacer el TJUE, lógicamente. Vale. Y eso nos hace pensar a su vez que están más de acuerdo con lo que se plantea de lo que parece. Nos comenta Ana que ella es interina desde junio de 2021 y ahora es posible que la cesen, que si tiene alguna posibilidad de indemnización. Junio del 21, 22, 23, 24, 25. Sí. Estas 4, sí, ya habría que revisarlo concretamente, pero con más de 3 años con un contrato de interinidad ya existe un abuso en la contratación temporal que te daría, estarías en plazo, te daría, bueno, podrías ejercer el derecho al reconocimiento de la fijeza y ley de la indemnización, ambas a la vez. Vale, nos preguntan también que según las sentencias, que qué tipo de pluses se pueden incluir en las pagas extraordinarias. Bueno, pues son pluses de productividad, de nocturnidad. Si quiere, podemos, bueno, no sé si a lo mejor tenemos aquí para poder ponerlo y compartir pantalla también. Un segundito, contestamos muy rápido esto. Sí, porque son varios, entonces para no estar ahí como un robot. Creo que... Vamos a compartir pantalla, ¿vale? Para que podáis ver también los pluses. Vale, pues... Ay, no sé si nos estaba viendo. No. Aquí están todos los pluses que nos preguntabas. Peligrosidad, toxicidad, penosidad, nocturnidad. Os he dicho que no iba a leer para no parecer un robot. Bueno, pero son dos, bueno. Sobre todo es en este otro tema, que no tiene que ver con la indemnización y la fijeza, en este tema preguntarnos, porque es muy interesante, tiene mucha viabilidad, y sobre todo es incluso valorando ciertos pluses que se puedan incluso considerar extraordinarios, si realmente se abonan de una manera ordinaria, deberían de entrar dentro de esa paga extraordinaria. Bueno, es un tema también bastante extenso que podemos comentar. Sí. Y de hecho, cualquier duda, ponernos. Había una, aparte de esto, he visto una pregunta que nos formulaban, es que más o menos si en esas sentencias que hemos ido conociendo, que cuánto dinero, bueno, pues se podía llegar a recuperar. Bueno, pues tenemos una reciente que incluso, Marta, si quieres te la podemos enviar, de 8.500 euros que recupera una funcionaria por haber dejado de percibir estos pluses y que estos pluses que deberían de ser habituales y que por ende deberían de formar parte del cálculo de esas pagas extraordinarias, ¿vale? Y bueno, de igual manera, efectivamente no solamente a efectos retroactivos, sino de cara a futuro, que como por desgracia trabajamos más que lo que podemos llegar a vivir jubilados, entonces es un aumento bastante considerable. Y bueno, para la viabilidad también nos pregunta Marta que qué documentación necesita. Bueno, pues necesitaríamos que nos enviaran las últimas nóminas, si es para reclamar esa retroactividad de los últimos 4 años, si no me equivoco, son las 48 últimas nóminas, y también el convenio o acuerdo sectorial de donde estén trabajando, de esa administración. Y bastante importante destacar también que cada administración es un mundo, ¿vale? O sea, no cada administración la aplica de manera igual ni nada parecido, por lo tanto, como siempre desde un nivel, como hemos venido haciendo también con la fijeza y con la indemnización, las viabilidades son totalmente gratuitas sin ningún tipo de compromiso. Una vez que detectemos que es así, pues ya procederíamos a interponer la correspondiente reclamación e interposición de demanda. Pues nos pregunta José Luis, volviendo al tema de las indemnizaciones, si la indemnización es de 20 días. Cuando hablo de 20 días me refiero a 20 días de salario por año trabajado. Entonces se calcula lo que sería el salario diario, se
se multiplica por 20, lo que serían 20 días de salario y se multiplica por cada año de abusividad en la contratación temporal. Lo que pasa es que esta indemnización se queda corta. Vamos a empezar ya a hablar directamente de la de 33 días. Nos preguntaba en la primera persona, bueno, nos confirma la primera persona que hablaba de que tenía una sentencia que reconocía la fijeza que es de septiembre de 2024, pero que no se ha ejecutado hasta septiembre de 2025. Pues desde que cesa ese abuso en la temporalidad, de septiembre del 2025, septiembre del 2025, defendiendo esta parte el plazo de un año, ¿vale? Por lo tanto, y para evitar esas modificaciones legislativas, ¿cuándo podemos iniciarlo ya? Desde septiembre de 2025, creo que lo iniciaríamos cuanto antes, lógicamente se podría reclamar esa indemnización. Esto ajustándonos a un plazo para la reclamación lo más conservador posible. O sea, siendo lo más pesimistas, en el caso de que la Administración, lógicamente, busque esa trampa, entre comillas, para evitar abonar indemnizaciones, reclamaríamos cuanto antes, pero vamos, lo puedes hacer. Nos preguntan también que por qué no es conveniente esperar a tener la fijeza para reclamar la indemnización, que es interina de justicia y que va a estabilizar por méritos. Pues precisamente por las modificaciones normativas. En casos como el tuyo... si va a ser inminente... Claro, si va a ser... se te va a reconocer la fijeza ya, por ejemplo, vas a tomar, por poner un ejemplo, que no lo sé, tomar posesión la semana que viene, pues no estarías a fecha de entrada en vigor de la normativa que está por aprobarse, no estarías en abusividad en la contratación temporal porque ya has conseguido la fijeza. Entonces, te quedas fuera de las reclamaciones. Por eso, reclamar cuanto antes, porque si reclamas ahora, reclamas por la situación actual, es decir, la que has estado en abuso de la temporalidad hasta ahora. La fijeza luego quedará al margen y lo conseguirás igualmente, ningún problema. Que tampoco, y esto lo decimos mucho, ningún miedo a represalias porque no existen. Además, todas las reclamaciones que hemos hecho no se ha dado en ningún caso. Y además, en este caso, Elena, tienes más las de perder si no reclamas ya que esperar. O sea, como no afecta, no pasaría nada a ese proceso de obtener la fijeza. Sí. Nos comenta María que reclamó a través de EPA y que tiene su hoja de encargo. ¿Debo de volver a reclamar? No entiendo muy bien, María, esto de que reclamó a través de EPA. Es que, claro, creo que a lo mejor es en relación a esa reclamación que también nos estaban comentando. Claro, tendríamos que revisarlo, María, porque no sé muy bien lo que usted reclamó con EPA, ¿no? Yo creo que se refieren a la reclamación. Claro, es que es... Sí. Está a la vanguardia de este tipo de reclamaciones. Y han iniciado varios caminos vía europea, no con nosotros. Nosotros planteamos la reclamación directamente con las administraciones empleadoras aquí en España y es a eso en todo momento lo que nos estamos refiriendo. Eso es. Que sea compatible con la reclamación a nivel europeo, sí. Sí, totalmente. De hecho, nosotros, o sea, creo que esta de EPA es como a nivel colectivo, ¿verdad? Como al igual que llevamos nosotros con ellos otros procedimientos a nivel colectivo o a nivel de asociación, en estos casos, al solicitar indemnización o fijeza, recomendamos ir de manera individual contra, como dice Carlos, la administración de empleados. A todos los que nos preguntáis, y sobre todo ya por casos individuales, sí, por no sacar conclusiones generales que os interesen a todos, quien quiera preguntarnos por una situación individual, que nos contacte, vemos su caso en concreto, sin compromiso, vemos a ver si en su caso qué se puede reclamar, aproximar una indemnización y valorarlo, y a partir de ahí que cada uno quien decida, con toda la información disponible sobre la mesa. Se repite mucho el tema de la reclamación a través de la asociación de EPA, y es lo que ha comentado Carlos. Bueno, caso particular de Juan, pero bueno, por leer alguno, ha reclamado la fijeza, ha reclamado cese como nulo con nosotros. En el caso de que la solución sea fijeza como fijo a extinguir, que es la figura que se plantea, ¿cierto? En caso de que el Gobierno legisle alguna solución meramente indemnizatoria económica, me puedo acoger a que cuando presenté mis reclamaciones no había otra solución y, por tanto, acogerme a la fijeza. El hecho de haber reclamado ya como tal hace que cualquier modificación normativa que te pudiera perjudicar a futuro no te aplique. Sin embargo, la interpretación favorable que va el TJUE o los juzgados españoles te van a beneficiar, lógicamente, pero no te excluye de ninguna posibilidad que luego se modifique legislativamente, porque con efectos retroactivos a quien reclamó en su momento no se puede excluir. Diciembre del 24. Sergio nos dice que consiguió fijeza en diciembre del 24, es estatutario, tiene derecho a la indemnización, hay fecha límite para reclamar judicialmente. En tu caso, hasta diciembre del 25, siendo lo más pesimistas posibles con el tema del plazo, habría que reclamar antes de diciembre del 25.
Si tienes derecho a la indemnización, habría que ver si en tu caso existe ese abuso en la contratación temporal. Por experiencia con estatutarios, generalmente tenéis siempre una concatenación de periodos previos de sustitución o de eventuales hasta que os nombran interinos. Y luego interinos, lógicamente, tenéis una situación de abuso que se prolonga muchos años. Lo de la figura del interino no es lo que os vendieron. Pues yo sé que muchos os habéis dicho que pensabais que estabais fijos con interino, pero realmente es un contrato temporal y os deja en una situación muy precaria. Entonces, habría que valorar tu caso si esa concatenación de incluso sustituciones o eventualidades previas se pueden argumentar, depende de las funciones que desarrollaras y el hospital o centro donde estuvieras, si constituyen también parte de esos periodos en abuso en la contratación temporal, porque incluso algunos nombramientos de sustituto eventual pueden estar bien justificados. Uno, otro, el tercero, el cuarto, el quinto, quizás hasta ahí puede estar bien justificados. Ahora, si siempre, constantemente, estás durante años concatenando ese tipo de nombramientos para mismas funciones, mismo centro, o incluso aunque te vayan rotando en centros, pero en mismas funciones, evidentemente esa concatenación de contratos supone una abusividad en la contratación temporal, que luego se magnifica, lógicamente, con el nombramiento como interino. Vale, creo que si te parece bien podemos responder alguna otra pregunta y sí, y poneros los datos también para no hacer aburrido a los demás oyentes ni muy pesado esta webinar, que como tenéis aquí nuestros números de teléfono y podéis contactar sin ningún tipo de compromiso con nosotros, responderos caso a caso. Federico nos pregunta si hay sentencia favorable sobre las indemnizaciones por abuso de temporalidad después de ser consolidado. Tenemos, de hecho creo que hace poquito, sí, una que precisamente habla ya de este abuso en la temporalidad. Sí tenemos otras tantas, lógicamente que no. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la situación actual con la jurisprudencia es que se ha paralizado todo tras las sentencias, unas sentencias de febrero del 25 del Tribunal Supremo, que vino a paralizar un poco las interpretaciones que se estaban haciendo de las sentencias del TJUE, indicando precisamente que el TJUE no obliga ni a la indemnización ni a la fijeza, que lo propone como solución. Eso fue en enero del 25. Entonces, desde ahí, muchas sentencias se han paralizado. Es más, muchos juicios se han señalado para dentro de bastante tiempo para ver qué ocurre. Entonces, tenemos sentencias favorables, tenemos, lógicamente, otras que no. Se recurren las que no, las que son favorables se está recurriendo por parte de la Administración, lógicamente, y tenemos más sentencias favorables, bien, por bastante número, en jurisdicción social, pero para personal laboral, no para funcionarios interinos o personal estatutario, pero simplemente por el tipo de jurisdicción que es, por lo rápido que va y por lo tendente que es a una interpretación más favorable a lo que hace el TJUE. Pero al final es una cosa que cuando el TJUE dicte sentencia y establezca un criterio claro, va a afectar tanto a funcionarios interinos, estatutarios, como personal laboral. Vale. Pepe nos pregunta, ¿hay antecedentes de declarar funcionario de carrera funcionario interino por abuso temporal si se ha accedido a la interinidad por un listado de espera elaborada con quienes han aprobado los ejercicios de oposición? Sí, lo que pasa es que no se le llama funcionario de carrera y pasa solo lo laboral. Es decir, a un funcionario interino como tal no se le ha reconocido la condición de funcionario de carrera todavía. Pues estamos hablando de una sentencia de febrero del 24, que es la primera vez que lo propone el TJUE. Sin embargo, en laborales sí se reconoció la fijeza cuando estamos en ese abuso de la temporalidad. Tiene que ser antes de julio, sigue igual, tenemos menos posibilidades. Creo, Elena, tema del plazo de... Sí, creo, Elena, que te refieres, porque aquí pasa una cosa, y es que todos aquellos que han consolidado plaza antes de la sentencia de junio del 24, como la primera vez que se habla de una indemnización es en junio del 24, o en estos términos, el plazo era hasta junio del 25 para reclamar esa indemnización con todas las garantías. No es que no sea viable, pero no tenemos las mismas garantías respecto a los plazos de de consultarnos, Elena. ¿Te parece bien? Respondemos. Quieras. Que nos estáis haciendo muchas preguntas que son de casos muy concretos. Sí. Que está genial porque hay muchísima casuística y todos necesitáis esa atención individualizada, pero creo que para cuestiones muy concretas lo ideal sería... que contactéis con nosotros. Exactamente. Directamente nos planteáis vuestro caso y caso a caso os vamos dando una respuesta concreta.
También comentaros que, bueno, para todos aquellos que quieran iniciar la reclamación por indemnización, por abuso en la contratación o la fijeza, eh, bueno, pues como os hemos dicho anteriormente, nuestros presupuestos incluyen nuestros honorarios hasta sentencia firme, además de la garantía de costas judiciales. Esto quiere decir que muchos de vosotros que habéis estado ya en procedimientos judiciales, bien además sabéis que unas costas bueno, pues no suelen ser las de un presupuesto, ¿vale? Que solemos daros. Entonces, nosotros nos haríamos cargo del abono de esas costas si fueran impuestas bueno, a vosotros y a favor de la administración. Además, como esta webinar también fue un poco a través de EPA y que se ha dado publicidad, comentaros que para aquellos socios de EPA, bueno, que se identifiquen una vez que contacten con nosotros, hay un descuento especial por un convenio de colaboración que tiene un IBE actualmente con él, ¿vale? Entonces, no sé, Carlos, si quieres destacar. Sí, simplemente a todos aquellos Que no. sois ya clientes y estáis preguntando por el estado de vuestro procedimiento concreto, dirigiros al abogado de contacto que tenéis o simplemente llamaros y se os atenderá enseguida para que os informe concretamente del proceso, el punto exacto en el que está, pero también os estoy preguntando mucho si os va a afectar posibles cambios de normativa. No. Quienes ya han reclamado con nosotros están protegidos de cualquier modificación normativa o de este estilo que intente dejarles fuera de las reclamaciones. Y también en cuanto a los pluses, efectivamente, que también nos están preguntando varias personas, para la viabilidad únicamente es necesario esas nóminas que hemos hablado. Los efectos son tanto a efecto retroactivo 4 años como a efecto futuro, por lo tanto, imaginaros la de cuantía que se puede llegar a recuperar. De hecho, estimamos que la administración, por dejar de abonar sus pluses, bueno, pues ha dejado de abonar casi 6 millones de euros a los trabajadores de la administración pública, así que imaginaros. Y ahora en noviembre prescribiría la referente a la reclamación de esos pluses dentro del cálculo de las pagas extraordinarias del 2021, por lo tanto, cuanto antes se haga, mejor. Igualmente, para esta reclamación de los pluses, nuestros honorarios también son hasta sentencia firme y también incluyen la garantía de costas judiciales. No sé si pues porque me parece interesante contestarla. Sí. En cuanto a plazos que movemos o que tenemos en cuenta para los próximos movimientos, pues de estimación es muy difícil preverlo. Primero porque los trabajos para la modificación de la normativa ya están en marcha. No sabemos si para año nuevo van a tener ya una preparada el borrador final y aprobado la modificación de la normativa. No lo sabemos, pero está en marcha. Eso podrá tardar meses o semanas. No lo sabemos a ciencia cierta. Depende de los grupos políticos y de cómo se alineen para protegerse de la administración con esto. La sentencia del TJUE va un poco a la par. Se tiene que dictar, estamos a la espera de que se dicte, pero no sabemos si será antes de Navidad o después. Así que... y por último, perdón. No, simplemente que el plazo que estimamos es corto. No recomendamos esperar más porque precisamente de un día para otro con este tema puede cambiar todo y no será porque no lo llevamos avisando desde hace más de 2 años. Y desde luego la administración, su manera de proceder va a ser la de crear esos cambios legislativos para no tener que abonar más de lo que judicialmente correspondería. Nos están haciendo muchas preguntas, llevo 10 años, estoy intentando. Cualquier persona que crea que se encuentra contratado en abusividad por parte de la administración, de verdad, es sin ningún tipo de compromiso, se puede poner en contacto con nosotros, aparte de que bueno, pues, tenemos sedes por casi todo el territorio nacional, si ustedes prefieren ir a reunión a dichas sedes, les vamos a dejar también nuestros datos, se pueden poner en contacto con nosotros y sin ningún tipo de compromiso podemos ver esa viabilidad y ya pues, les daremos el presupuesto para esa reclamación. Lo único y destacable, no dejen pasar más tiempo porque ya vimos lo que ocurrió en Italia y es un precedente para España. Perdona, porque yo seguiría aquí hasta las 12 contestando la pregunta.
Es que me parece muy interesante porque un asistente anónimo nos pregunta ¿quién nos garantiza que la Administración va a tener fondos como para abonar tantas indemnizaciones o tan altas? Efectivamente, ¿quién nos garantiza? Hombre, sabéis de sobra que cuando se quiere hay dinero, para lo que se quiere La hay dinero, administración. pero hay que ser razonables y siempre lo hemos dicho, así. Nunca hemos garantizado indemnizaciones de una manera, o sea, no hemos construido castillos en el aire con esto. Es lógico, y lo venimos avisando, que la Administración busque sus herramientas para reducir costes, que busque la forma de dejar fuera a mucha gente de las reclamaciones, busque reducir las indemnizaciones de la manera que pueda. Lo que pasa es que el asunto va en una dirección que no tiene otra salida que el pago de la fijeza y el reconocimiento el reconocimiento de la fijeza y el pago de una indemnización. La fijeza con la figura que se inventen, que cumpla con los requisitos de Europa y que realmente sirva para esa estabilidad en el empleo temporal. Y la indemnización 3/4 de lo mismo, se va a tener que resarcir el daño de alguna manera. Veremos cómo cada vez lo tiene peor la Administración, eso está claro. De todas formas, la Administración siempre va a tener fondos, ¿vale? Como bien dice Carlos, o sea, la Administración no puede decir me he quedado sin fondos y no puedo asumir los pagos de lo que una sentencia judicial les condene, ¿vale? Entre la gente que ya le ha prescrito el derecho, que va a conseguir que le prescriba el derecho, que no se ha enterado muy bien porque no se está informando de sus sindicatos, no reclamen a tiempo, se queden por... Y sobre todo, fuera por modificaciones de una normativa, pues ahí se van a ahorrar. Sobre todo esas modificaciones, ¿vale? Al final, la manera, porque la Administración no puede quedarse, o sea, no puede declararse en bancarrota, ¿vale? Como puede pasar, bueno, pues decido no abonarlo, ¿vale? Lo que sí, la Administración lo que va a hacer es, como decimos, esas modificaciones para evitar bueno, pues, tener que abonar de más, ¿vale? Entre la gente, como decimos, que muchos estáis a la espera de lo que os diga el sindicato. Bien sabe EPA que nosotros, de hecho, esta demanda que hemos puesto frente a este acuerdo de aquí de la Comunidad de Madrid es firmado por un sindicato, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. O... Algunos nos habéis venido hace poco, de hecho. Efectivamente, de EPA. Con una reclamación de indefinido no fijo de hace 2 meses por debajo del plazo. Y teniendo que modificar la demanda y rehaciéndola desde cero porque se ha hecho un auténtico estropicio por parte del sindicato. Efectivamente, y de hecho lo decimos tanto para la indemnización como para la fijeza, como también para este tema de los pluses, que está teniendo también bueno, pues, sus preguntas y sus dudas por vuestra parte, que no se debe de decir, tengo un modelo, presentamos esto. De verdad que esa vía administrativa previa es casi igual, es más o casi igual de importante que esa fase judicial o esa redacción de demanda, ¿vale? Entonces, desde un primer momento, por favor, acudir a expertos. Es que no, es por una cuestión técnica muy simple y es que luego la Administración puede alegar desviación administrativa, es decir, que no se pide lo mismo en la vía administrativa que en la vía judicial, porque cambiamos una petición, lo hacemos de forma diferente o lo ajustamos porque antes se había planteado de forma diferente. Eso puede definir, lógicamente, que prospere en un procedimiento judicial. Entonces, es importante hacerlo bien desde el principio. Dicho esto, estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias por habernos escuchado y bueno, pues os dejamos nuestros datos. Sí, vamos a dejar aquí los datos puestos un par de minutos para que hacéis pantallazo, no ocupéis que no lo habéis hecho todavía y preguntarnos y valoramos la situación de cada uno. Y una vez más, también gracias a EPA por también proponer esta webinar y por darnos muchísimas gracias.